Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo este video para reponer la clase de la semana pasada. Estoy con algunos problemas de conectividad, es por eso que el día jueves se me fue muy difícil conectarme. Los estoy resolviendo, así que quizás la semana que viene podamos finalmente reunirnos a través de Zoom, pero no quería que pierdan la clase, por eso estoy grabando esta clase para ustedes. El tema de la clase iba a ser las reglas generales de tildación, que suele ser un tema del que muchas veces nos quejamos los profes, cómo los alumnos tienen faltas de ortografía o no saben utilizar los signos de acentuación, o sea, cuando una palabra lleva tilde, cuando una palabra no lleva tilde y demás. Por eso vamos a iniciar con la unidad número 2, que tiene que ver con justamente las reglas generales de acentuación. Para eso yo hice una diapositiva, un PowerPoint, para que veamos juntos y explicarles paso a paso cada uno de los elementos constitutivos dentro de las reglas de acentuación. Y luego les voy a dejar una serie de ejercicios. Este PowerPoint va a estar subido al aula virtual para que ustedes lo puedan revisar y releer, y también para que lo tengan como un apoyo de estudio para luego hacer las actividades. Bien, está todo muy resumido y muy sencillo para que sea claro, y recuerden que cualquier duda o consulta me pueden escribir al mail interno o al foro preguntándome o consultándome sobre los ejercicios o sobre este tema. Bueno, la acentuación. Dice, ¿pero qué es eso? Vamos a hablar de dos cosas totalmente distintas. A veces nos confundimos el concepto de acento y tilde. Acento tienen todas las palabras, ¿bien? El acento es esa vocal o esa sílaba que suena más fuerte. En cambio, tilde no tienen todas las palabras. La tilde se ajusta a reglas específicas de ortografía que vamos a estar analizando en el día de hoy. Bien, el acento tiene que ver con la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba dentro de una palabra. Bien, a esta sílaba, es decir, a la sílaba que suena fuerte, se le llama sílaba tónica. Por ejemplo, yo tengo la palabra diseño. La palabra diseño cuenta con 3 sílabas, di-se-ño. Ahora, las 3 sílabas no suenan con la misma intensidad. En el idioma español nosotros tenemos la particularidad de otorgarle mayor fuerza a una sílaba en contraposición con las otras. Entonces, nosotros decimos diseño. Ahora, lo que hay que entender es que cuando nosotros movemos la sílaba tónica, es decir, aquella sílaba que suena fuerte, le podemos cambiar el significado a una palabra. Es tan importante el acento en español que si yo lo muevo, puedo cambiar completamente el significado de la palabra. Bien, entonces yo no puedo decir diseñó. Tampoco puedo decir diseñó. Lo que digo es diseño. ¿Por qué? Porque si yo muevo el acento, le cambio el sentido y le cambio el significado a la palabra. El otro ejemplo que aparece en la diapositiva es gráfico. No es gráfico ni gráfico, es gráfico. ¿Por qué? Porque si yo muevo la sílaba tónica, le cambio absolutamente el significado a la palabra. Bien. La tilde tiene que ver con un acento gráfico, lo usamos únicamente cuando escribimos, es la marca escrita de cómo hablamos. Entonces, para representar una palabra y no cometer errores, necesitamos saber ubicar correctamente la tilde. La tilde se llama acento gráfico u ortográfico, por eso decimos que cuando los chicos
no saben usar las tildes cometen un error ortográfico. Bien, que es una rayita que se coloca sobre una vocal para indicar cuál es la sílaba tónica, es decir, cuál es la sílaba que suena fuerte. Esto es muy importante porque, les repito nuevamente, nosotros con una tilde podemos cambiar el significado de una palabra. No es lo mismo decir pájaro que decir pájaro, no es lo mismo decir árbol a decir árbol. Es decir, en nuestro idioma nuestras palabras se reconocen por la acentuación. El significado de una palabra está directamente relacionado con el acento. Bien, entonces yo cuando muevo ese acento le cambio completamente el significado a otra palabra con otro significado o invento una palabra que no existe, como en el caso de árbol. Árbol no existe, existe árbol. Bueno, lo que tenemos que entender entonces es que acento y tilde son dos cosas distintas, que el acento tiene que ver con la fonética, que tiene que ver con esa sílaba que suena fuerte, y la tilde tiene que ver con una marca ortográfica, tiene que ver con la escritura. Para poder entender las reglas de cuándo una palabra lleva tilde y cuándo no la lleva, tenemos que conocer la posición de las sílabas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que según qué sílaba y en dónde esté ubicada, suene fuerte, va a ser una palabra aguda, grave o esdrújula. Bien, esto ustedes seguramente lo deben haber visto ya en la primaria y se los deben haber explicado. Hay tres tipos de palabras, según la acentuación. Hay palabras agudas, que son aquellas que tienen la última sílaba fuerte, como en el caso de habitó, canción, subió, es decir, las palabras agudas son aquellas que suenan fuerte en su última sílaba. Bien, caminó, bailó, es decir, suena siempre fuerte al final de la palabra. Luego tenemos las palabras graves, que son aquellas que suenan fuerte en la anteúltima, bien, contando de atrás para adelante en la segunda sílaba, en el medio de la palabra, como por ejemplo habito, como por ejemplo árbol, como por ejemplo van a ver en este ejemplo que se elige la misma palabra, habitó, hábito, habitó, habito y hábito, ¿bien? Y luego tenemos las palabras esdrújulas, que tienen que ver con aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba, contando de atrás para adelante sería la tercera o cuarta sílaba. La misma palabra con distinta acentuación puede significar cosas distintas. Una cosa es decir habitó, que hay una imagen de un dinosaurio que se refiere a que vivieron o ocuparon un espacio en el pasado. Otra cosa es decir habito, es decir, que ahora actualmente habito un espacio o un territorio concreto. Y otra cosa es decir hábito, que el hábito es el nombre que lleva la vestimenta religiosa. Entonces, lo importante es entender que existen tres clases de palabras según el lugar en donde se acentúe la sílaba, agudas, graves y esdrújulas, que mover la sílaba tónica puede cambiar el significado de una palabra y que hay reglas, ¿bien? Esas reglas están en este cuadro, ¿bien? Hay reglas de acentuación general. Esto, en otras palabras, quiere decir cuándo tengo que poner la tilde. Dijimos, todas las palabras tienen acento, pero no todas las palabras llevan tilde. Entonces, ¿cuándo yo tengo que ponerle tilde a una palabra? Bien, las palabras esdrújulas o sobresdrújulas, es decir, aquellas que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima o transpenúltima posición, siempre llevan tilde, siempre, como por ejemplo el caso de música, informático, tecnológico,
cómetelo, lléveselo. Estas palabras siempre llevan tilde, ¿bien? Son las más fáciles de acentuar porque siempre llevan tilde y son palabras que están compuestas por al menos 3 sílabas, ¿bien? Y siempre es la antepenúltima, contando de atrás para adelante, la tercera o cuarta sílaba, la que suena fuerte, ¿bien? Luego tenemos las graves, que son las que se encuentran en la penúltima posición. Solo llevan tilde si terminan en cualquier consonante menos NS o vocal, pero no se tildan cuando terminan en NS vocal, como en el caso de mensaje, virus, gente, programa, grupo, diseño. Luego tenemos las agudas, bien, que son aquellas que suenan fuerte en la última posición, como por ejemplo buzón, televisión, japonés, escribirá, café, Jesús. Siempre llevan tilde cuando terminan en NS o vocal, pero no van a llevar tilde si terminan con cualquier otra consonante. Por ejemplo, palabras como robot, virtual, ordenador, digital, sociedad. Fíjense que la sílaba que suena fuerte es la última, pero que como no terminen en ese vocal, no van a llevar una marca gráfica. Siguen siendo agudas, pero no le voy a poner la tilde al escribirla. Bueno, yo les voy a dejar subido todo esto al aula virtual para que ustedes puedan hojearlo y van a necesitar de este video para poder hacer los ejercicios que vienen. La semana que viene vamos a dar una nueva clase a través de Zoom. Esperemos no tener ningún tipo de problema de conectividad. Y en esta nueva clase vamos a responder dudas, vamos a hacer algunos ejercicios, algunos juegos y vamos a estar repasando todos estos contenidos. Bien, bueno, yo los abrazo, los dejo hasta acá para no sobrecargarlos de información, aunque mucho de todo esto ustedes ya lo habrán visto en la escuela primaria, pero es importante que refresquemos estos temas y sigamos avanzando en el programa. Los abrazo y los dejo hasta acá. Nos vemos la semana que viene en una nueva clase de Zoom.